prácticamente quienes mueven la economía del planeta son los vendedores, porque los vendedores hacen la transacción y pueden hacer que se mueva el dinero, y eso dinamiza la economía. A ninguna persona le gusta ni que le regañen ni que le juzguen. Es lo peor que puede hacer porque inconscientemente somos humanos, tenemos esa reacción reactiva. Que cuando te obligan a leer, tú odias eso, no te gusta. Amigo, ¿cuál fue el primer libro que leíste a conciencia? El primer libro que leí a conciencia es El poder de la hora. Me acuerdo que era una etapa de mi vida en la que recién me gradué de la U, no sabía qué hacer, pensaba mucho en el futuro. Y en ese entonces mi anterior jefe me recomendó este libro. Dijo, oye, mira este libro, léete y te va a funcionar. ¿Sí leías eso antes o nada? Lo único que leía era lo que te mandaban en la escuelita, en el colegio, obligado, que odiaba leer. Pero hasta ese punto que me recomendaron El poder de la hora y me sirvió, me empezó a gustar la lectura. De ese libro rescaté varias herramientas como escuchar a tu voz interior y diferenciarla de ti. Que tu mente es solo una herramienta tuya que tú puedes controlar, más no que tu mente te controle a ti. Escuchar esos pensamientos intrusivos, ver en retrospectiva las cosas y poco a poco ir aceptando los pensamientos para, como el nombre del libro lo indica, tengas el poder sobre la hora y disfrutar del presente. Entonces, yo creo que ese fue mi punto de inflexión de cuando me empezó a gustar la lectura, de cuando ya cogí un libro que dije, ve, esto está en sintonía conmigo, me gustó, me sirve, y ya no era la típica novela del cole. ¿Y vos, cuál fue el primer libro que igual te leíste a conciencia? A ver, yo igual amigo, en la escuela y el colegio no me gustaba leer para nada. Creo que es la falla de muchos colegios que te imponen la lectura y eso hace a que a muchas personas crean que no les gusta la lectura porque es cuando encuentras un libro que ya te identificas en el que dices, está buena la cosa. Yo igual, amigo, no leía, ya estaba yendo a entrar a la universidad, yo quería ser abogado, entonces me tocaba leer sí o sí, o sea, no había opción. No había plan B. Y me recomendaron un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Y justo estaba en la etapa de salgo de la U, me voy a hacer ahora todo, trabajo, dinero, y voy a comprarme lo que yo quería. Pero llegó este libro que básicamente te resume que el éxito de la vida está en las pequeñas cosas, en valorar las pequeñas cosas. Y fue un cambio súper interesante porque a veces nosotros estamos pensando en todo lo que queremos y no tanto en lo que ya tenemos. Entonces este libro lo que te da mucho es a seguir teniendo esta mentalidad que tienes, pero dando valor a las pequeñas cosas, que es lo importante. Y la forma de redacción del libro era igual en temas de historia. A mí me gusta mucho el storytelling y demás. Y fue un libro que me identifiqué y que hasta ahora lo reviso. Tengo un resumen hecho así en Word y a veces le reviso ahí. A ver, Para releer los apuntes, las notas. sí. Entonces vos dirías que el punto de inflexión en donde pasaste de odio a la lectura a hoy esto está interesante y gano y aprendo mucho es ese libro del monje que vendió su Ferrari. Sí, totalmente. Que alguien me recomendó y por primera vez dije, a ver, voy a leer cuando quiera leer. Si quiero un día leo 2 páginas, otro día la mitad del libro, pero Amazon a mi ritmo. Yo creo que la lección que ambos aprendimos, ya sea de forma implícita o explícita, es que cuando te obligan a leer, tú odias eso, no te gusta. Mucha gente, incluyendo nosotros en el pasado, decíamos, no, a mí no me gusta leer, prefiero a lo mejor aprender viendo o escuchando de alguien más, pero no me gusta leer. Pero es porque no nos hemos sentado o no nos has recomendado algo que verdaderamente funcione con nosotros. Entonces yo creo que ese punto de inflexión para muchos emprendedores, muchas personas, incluso mucha gente de nuestra edad, que yo lo he conversado con mis amigos, es sentarte a leer algo que verdaderamente te llame la atención y no sentirte culpable de, oye, a lo mejor voy a leer una novela y no es tan productivo, pero así se empieza, leyendo cosas que te gustan poco a poco e ir descubriendo el mundo de la lectura. Totalmente, los libros, o sea, la capacidad que tienen los libros para darte tips, ideas y pegarte en lo que necesitas, creo que es trascendental. Y así llegamos a la temática del día de hoy, que es libros útiles para el side business, negocio, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, antes de pasar con las herramientas de este capítulo, quiero hacerles la cuña publicitaria a, como saben, Ulpic, nuestro servicio de registro de marcas 100% en línea, en donde nosotros hacemos todo, ustedes nos escriben, en 5 minutos nos dan la información y el Estevitan se va a encargar de registrar su marca y vigilarla incluso por 10 años, así que pilas. A ver, a mí un libro que, si bien no es de negocios netamente, creo que se aplica de una forma muy importante, sobre todo por atención al cliente, tratos de empleados, colaboradores, es Cómo ganar amigos e influir en las personas. Este libro te da las tácticas y los tips de cómo tienes que manejar tú las relaciones sociales sin caer en el tema de la adulación. ¿Qué es la adulación? El querer halagar simplemente por agradar. Este libro me impactó mucho, sobre todo en el tema de ventas. Yo me considero una persona sumamente buena vendiendo y creo que es por ese trato que yo tengo con la gente, por cómo yo conecto con las personas. De este libro destaco yo 3 aprendizajes importantes. El primero es que hay que satisfacer el sentido de la importancia de las personas. Lo que nos hace diferentes a los humanos de los otros animales
normales es que nos gusta sentirnos importantes y cada persona satisface este sentido de diferente manera. Por ejemplo, decía Rockefeller se sentía importante cuando su esposa dejaba de trabajar para estar con él. Otra persona se puede sentir importante donando para hacer una fundación. Entonces, ¿cómo le hace sentir importante a la persona, en este caso a tu cliente, para cerrar una venta? El segundo aprendizaje que me ha servido mucho y que lo tomo para compañeros de trabajo, colaboradores y demás, es que el libro empieza diciendo que a ninguna persona le gusta ni que le regañen ni que le juzguen. Es lo peor que puedo hacer porque inconscientemente somos humanos, tenemos esa reacción reactiva de siempre ponernos a la defensiva. Claro. Dice, por ejemplo, si vos eres el jefe de una fábrica y tienen que estar sí o sí los trabajadores con casco, si es que vos llegas a un trabajador y le dices, no, es que David, la tercer día que estás sin el casco, ponte el casco porque nos van a multar, que dice cuántos, te pones a la defensiva, pones a pelear, no consigues nada. Y con estudios se demostró que, por ejemplo, ese mismo mensaje comunicas de otra forma como, oye David, es peligrosa la fábrica, nos preocupamos mucho por tu salud, tu seguridad, creemos que si te pones el casco podemos evitar un montón de cosas, se obtiene una respuesta positiva. Entonces, eso, el de no criticar, hacer sentir importante, y lo más importante que he aprendido yo hasta ahora en las ventas es pregunta más de lo que hablas. El mejor vendedor no es el que más habla, sino el que más preguntas hace y cómo le hace sentir importante al cliente escuchándole. Entonces, ese primer libro para mí, Contratos con clientes, colaboradores o trabajadores, es una joyita. Ese libro a mí también me cambió mucho la mentalidad porque existimos varias personas que a veces podemos decir, oye, no soy tan sociable, me cuesta trabajo relacionarme con los demás, y a lo mejor uno piensa que solo se puede nacer con eso. Obviamente hay gente que nace con el don de gentes, que lo lleva adentro de sí mismo, de relacionarse bien con los demás, pero yo también creo que es una habilidad que se puede desarrollar con el tiempo y con la práctica. Entonces este libro, como tú manifiestas, amigo, es increíble para eso, y a mí personalmente también me ayuda mucho con amigos, en mis relaciones de pareja, incluso en negociaciones con algunos proveedores, sirve para todo. Siguiendo la línea, amigo, hay un libro que a mí también me gusta mucho, que para mí es la Biblia de las ventas, del paso cero, es Vendes o Vendes de Grant Cardone. Siento que la mayoría de libros de ventas han bebido de ese libro. En este libro prácticamente te dice que muchas veces la gente tiene la visión negativa sobre las ventas porque piensan que un vendedor es una persona que molesta, que te jode, cuando en realidad el ser vendedor es una gran profesión y es una gran habilidad. En el libro Grant Cardone manifiesta que prácticamente quienes mueven la economía del planeta son los vendedores, porque los vendedores hacen la transacción y pueden hacer que se mueva el dinero, y eso dinamiza la economía. Los tres principales aprendizajes que yo he sacado de este libro es, primero, como tú decías, el mejor vendedor no es el que más habla, sino el que más pregunta. Grant Cardone dice que lo que tenemos que hacer es averiguar primero qué es lo que quiere el cliente y después hablarle sobre eso de lo que quiere. Muchas veces muchas personas o emprendedores empiezan a hablar de su producto, y a lo mejor el cliente no estaba interesado por eso, y ahí se va perdiendo la venta. Un gran segundo aprendizaje que yo he sacado de ese libro es el tema de que vender es ayudar a las personas. Tener en la mente de que el vendedor no es la persona que molesta, que está atrás, que quiere sacarte el dinero, sino es ayudar legítimamente a las personas. De si mi producto o servicio puede ayudarte, puede mejorarte la vida, entonces yo estoy para eso. Y tercero, el hecho de comprometerse con las ventas. Grant Cardone en su libro dice que, como el resto de profesiones, las ventas tienen una ciencia y es algo que se puede replicar. Entonces él te dice que no debes manejarlo de manera arbitraria, sino ponerte objetivos día a día, ponerte metas, evaluar cómo cumples las metas y hacer seguimientos a tus prospectos o a tus clientes. Entonces siento que este libro, para las personas, al igual que decía Estevitan, que les cuesta un poco relacionarse con los demás, el ganar amigos y influir sobre las personas es muy bueno. Y si es que tienen dificultad en ventas, o por ejemplo, yo también me considero un buen vendedor, pero ese libro me lo vuelvo a escuchar cada 2 meses porque siempre aprendes algo nuevo. Entonces, si es que quieren incursionar en el mundo de las ventas, aunque yo creo que no hace falta incursionar, sino todos necesitamos la habilidad de vender para nuestros negocios, ese libro es muy bueno. Y lo que dices, amigo, conecto mucho. Ambos hablamos de libros que nos ayudan en el tema de ventas. Ya llego yo a mi segunda recomendación de libro, que ya habla de, a ver, ya sé vender, ya puedo manejar con los clientes, pero ¿cómo hago una buena oferta? Y ahí es donde llego al libro de Ofertas de 100 millones de Alex Hormozi. Básicamente, lo principal de este libro ya le resumimos en otro capítulo. Vayan a ver cómo hacer una buena oferta. Ese capítulo también es una joya. Y yo este libro resumo en 3 aprendizajes sencillos e importantes. El primero es que tienes que hacer una oferta tan buena que la gente que la ve se sienta tonta si es que rechaza la oferta. O sea, tu oferta tiene que ser increíble. De ahí tienes que mostrar a la gente que el valor que tú le estás dando
es mucho mayor al precio que están pagando y aquí hace la diferenciación que siempre hacemos de precio es lo que a la gente le cuesta del bolsillo, saque del bolsillo, pero valor lo que va a recibir. Y también lo más importante es, a ver, tienes una buena oferta, pero tienes que darle facilidades al cliente, reducir los riesgos que tiene, darle confianza, darle garantías, facilidades y demás. Entonces este libro para cuando ya tienes tu producto o servicio, hacer una buena oferta para que la gente te compre es trascendental, creo que es lo mejor que nosotros hemos descubierto en temas de lectura últimamente y es una locura. Complementando, amigo, hemos visto libros de ventas, libros de cómo hacer la oferta, pero falta algo muy importante que es, ya tengo la oferta, ya sé vender, pero ¿a quién le vendo? Sí, también. Falta que lleguen los clientes. Entonces, siguiendo justamente esa línea, el mismo autor, Alex Hormozi, tiene su libro de leads de 100 millones, que en este libro él te explica 8 maneras de conseguir clientes. Tenemos la publicación de anuncios pagados, el contenido orgánico, nuestra lista de contactos calientes y cómo prospectar en frío. Hay otras 4 que ya les quedo debiendo para otro capítulo o que pueden ustedes ver en el libro, pero prácticamente él resume todas las posibilidades, todas las posibles maneras que un emprendedor tiene para conseguir clientes. Abarca desde la A hasta la Z y lo mejor, lo que más me gusta de este libro es que te dice, si no sabes hacer anuncios, sigue esta estructura. Se hace un guión, haz un buen título, haz un buen llamado a la acción. Entonces, si es que también están batallando con cómo conseguir clientes, cómo hacer su contenido, cómo publicar anuncios pagados, este libro también es una joyita. Y un despertar fuerte porque a veces la gente ocupa solo una de las maneras, a ver, o solo vendo con ads, o estoy tocando puertas a la gente, pero ahí es cuando te das cuenta que tienes 6 formas más donde puedes vender y estás aprovechando solo 2, entonces es un despertar fuerte en torno a eso también. Bueno, amigos, esos han sido nuestros 4 libros favoritos en torno a negocios que nos han ayudado muchísimo, ya sea en el trabajo o en nuestro side business. Esperamos que saquen buenas herramientas de esto y nos vemos la siguiente semana en el siguiente capítulo. Chao amigos.